noches. Antes de ir con la información del día, vamos a ver estas imágenes. Esto ocurrió hoy. Un elevador del Hospital Regional, del Hospital 46 del Seguro Social en Guadalajara, se atoró en la tarde con ocho personas adentro. 6 eran derechohabientes y 2 trabajadores. Además, se atoró una camilla. Ninguna de las 8 personas sufrió lesiones. Personal de Protección Civil de Guadalajara clausuró el elevador hasta confirmar que no había riesgos. Las personas quedaron atrapados entre 2 pisos y tuvieron que ser rescatadas por el propio personal del Seguro Social. Tuvieron que perforar, ahí está, el plafón del techo. Cuidado. Cuidado con la señora. Allá, chica. Yo convicé. Véngase por cuidadito nomás, acabamos aquí la que llamo. Voy a... Sí, voy a agarrar más que una camilla. Gracias. Ay, Dios los bendiga. Preguntamos al Instituto Mexicano del Seguro Social qué es lo que había pasado y nos respondieron que este hecho duró unos 10 minutos. Subrayaron que todas las personas salieron ilesas y que incluso ellos mismos marcaron al 911 y forzaron la puerta para salir a través del plafón. Bueno, pues otra vez un elevador. Usuarios del hospital habían informado, Imagen Noticias, que los 6 elevadores de ese hospital en Guadalajara, pues según ellos habían tenido problemas de funcionamiento desde hace tiempo. El domingo, apenas el domingo, una de las pacientes que estaba internada denunció que los elevadores no servían y que por eso no habían recibido una serie de servicios los pacientes. En otros videos de hace una semana se ven filas de pacientes y de alimentos en espera de turno para usar el elevador que funcionaba. En fin, bueno, pues Hoy, pese a la descompostura, hubo suerte y se pudo resolver este problema, pero otra vez una crisis en elevadores de hospitales del Seguro Social. ¡Ahí! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Rápido! ¡Los cargos de puta madre ahora sí, carros! ¡Policía! ¡Me están pegando! 3 historias. A finales de mayo presentamos primer caso, el segundo en junio y el tercero apenas anoche, de cateos que se han hecho de manera indebida e ilegal en la Ciudad de México. Cateos en donde han participado ministerios públicos y policías de la Ciudad de México. El modus operandi es el mismo, es un robo encubierto en estos supuestos operativos contra narcomenudeo. Del primer caso que presentamos, el cateo ilegal, lo recordarán, a la empresa Black Wall Street Capital, 7 policías de inteligencia de la Secretaría están presos y fueron dados de baja de la corporación. Del segundo caso, el cateo de un departamento en la colonia Nápoles, también se dieron de baja 7 policías que están bajo investigación. Y del que presentamos ayer, el que ocurrió a principios de mes, 5 policías del llamado sector Morelos de la Ciudad de México están suspendidos y también bajo investigación. Ha habido una reacción sin duda firme por parte del secretario Omar García Harfuch, pero la pregunta es, ¿fueron los únicos 3 casos de este tipo de cateos que se dieron? ¿No hay mucho más? No ha habido impunidad, ha habido sanción inmediata en cada uno de estos casos, pero fueron los únicos. Abuso de policías. Y al mismo tiempo en la Ciudad de México sigue ocurriendo lo contrario.
Hoy se dieron a conocer imágenes de pues, un altercado entre un motociclista y policías de la Ciudad de México, esto en la colonia Merced Balbuena, en el oriente. Son imágenes de ayer, un operativo de revisión a motociclistas, y vamos a ver cómo pues, los ciudadanos le siguen faltando, sin ningún problema, le siguen faltando el respeto a los policías. Saliendo de la 1 me encuentro esa libre del río. ¡Qué bueno, por culeros! Cállate tú, Jonathan. No mames, luego es un niño. No mames. Ay, no le vayan a sacar la pistola. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, esta persona no tenía placas de circulación, tenía un permiso provisional del estado de Guerrero, iba drogado. El policía, que vimos que le pegan, tuvo nada más un golpe en la nariz, el joven fue detenido, pero pues la facilidad con la que, y pese a estar en total desventaja, porque ahí se estaba rodeado de policías, cualquier ciudadano le tira una patada o le tira un golpe a un policía de la Ciudad de México. Vamos a ver esta otra agresión, esta es otra cosa, pero también esto ocurrió hoy. Los taxistas contra una camioneta de transporte turístico en Cancún. ¿Por qué pasa esto? La agresión fue videograbada y difundida en redes sociales. Pensaban que era un transporte de Uber y los taxistas se sienten con el derecho de hacer esto. Oye, no le vayan a dar al carro. Mira eso, mira, no le vayan a dar a mi carro. Mira, mira, mira. Oye, no vayan a darle a mi carro allá, porfa. Oye, ¿por qué hacen eso? Los taxistas son Uber ellos, ¿no? No espanten al turismo así, están viendo cómo estamos. Mira a las muchachas cómo las dejaron. Ahí viene la policía, ahí viene la policía. Que hagan algo la policía ya, por favor. Los taxistas no son dueños de las calles. El país de los gandayas, el país de lo gandaya, policías que hacen un cateo y en realidad entran a robar, ciudadanos que golpean policías y en este caso taxistas que sin importar que en este caso estuvieran a bordo unas mujeres turistas, agreden, porque en este país se puede agredir sin mayores problemas. De acuerdo con los medios locales de Cancún, los taxistas habrían agredido al chofer de la camioneta porque pensaban que era un Uber y como era un Uber entonces lo pueden agredir. Pero en realidad era un servicio de transporte oficial al aeropuerto. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que fueron detenidos estos dos taxistas. ¿Cuánto tiempo van a estar detenidos? ¿Cuánto tiempo? En otras cosas, a ver esto. Esto lo dijo la directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, Susana Pérez, relató en una reunión de trabajo con diputados las complicaciones que han tenido con los grupos delictivos para poder hacer el trabajo del INEGI, que seguramente usted ha visto, ir a preguntar a las casas para tener la base informativa, la base demográfica, la base estadística de México. Bueno, pues resulta que hay regiones, y esto lo dice el INEGI, donde le tienen que pagar a los criminales para que los dejen trabajar. Uno de los obstáculos, pues, tiene que ver, pues sí, con la inseguridad que encontramos en varias zonas del país. Hay muy diversas estrategias, desde, en algunos casos, pagar para entrar, hasta contratar personal que conozca muy bien a la gente de la localidad y que además sea conocida de esa gente, ¿no? Y que además sea conocida de quienes pues pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia.
los muchachos del INEGI que levantan estas encuestas o que buscan esta información le tienen que pagar a los criminales para poder hacer su trabajo. La directora de censos del INEGI reveló también que hubo un caso de uno de sus empleados que fue secuestrado, lo liberaron días después, no dio más detalles. Counter-narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35% of Mexico, that is creating some of the things we're dealing with at the border. Hace 2 años y medio se dieron estas declaraciones. El gobierno de Estados Unidos hacía esa evaluación sobre la situación en México, cómo los grupos criminales tenían bajo su control 1/3 del territorio nacional. Bueno, 2 años y medio después, hoy, este jueves, la DEA le puso una cifra al tamaño de la amenaza criminal. Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los dos cárteles más grandes, más peligrosos y los que representan la mayor amenaza de acuerdo con la DEA. Who is most responsible for the American deaths that we're seeing. And we very quickly identified that it is these two major cartels in Mexico. They are the largest cartels. Por un lado, el cártel de Sinaloa, encabezado ahora por los Chapitos, Iván Archibaldo y su hermano Jesús Alfredo Guzmán. Hoy, la DEA informó que no solo es el principal traficante de fentanilo hacia Estados Unidos, es también la organización más grande. Más de 26,000 integrantes, asociados, facilitadores e intermediarios afiliados al cártel de Sinaloa en todo el mundo. Mientras que del cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA tiene a casi 19,000 integrantes identificados por todo el mundo. Advierte que tienen una rápida expansión y que se caracteriza por su disposición a enfrentarse a las fuerzas de seguridad mexicanas. Entre los dos principales cárteles del narcotráfico mexicano, cuentan con casi 45,000 elementos en más de 100 países, solo contando a los que han sido identificados por la DEA, que creó 2 equipos para ir específicamente tras cada una de estas organizaciones. Asegura que será una persecución implacable, hasta acabar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. De ese tamaño es la amenaza. ¡Una gente, señor Mencho! ¡Una gente, señor Mencho! 45,000 integrantes en todos esos países, dice la DEA, tienen en conjunto el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, considerados además por la DEA como los principales productores de fentanilo. En verdad van a ir a una persecución implacable, como dijo la directora de la DEA, pues lo veremos. Por lo pronto nos quedamos con esa cifra. Los 2 cárteles más grandes, más numerosos del mundo son mexicanos, 1 y 2, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Y bueno, esta tarde el presidente municipal de Matehuala, en San Luis Potosí, un señor Iván Estrada, fue presentado ante la Fiscalía de Justicia del Estado. Tenía una orden de presentación de un juez para que aclarara si tiene vínculos con el crimen organizado. En mayo se conoció un audio donde, pues al parecer, este alcalde manifestaba su apoyo a un cártel. Por eso lo requirieron para hacerle peritajes. Pero el alcalde llegó con un amparo y ya no se le hizo ninguna prueba. Y salió así tranquilo, sin mayores problemas. Hoy se dieron a conocer, ya para salir de estos temas, se dieron a conocer imágenes. Ayer veíamos en La Condesa, en la Ciudad de México. Estas son imágenes de un restaurante en la colonia Atzala, en Cholula, la bella Cholula, Puebla, muy cerca del centro de la ciudad. En las imágenes se ve como, ahí está, lo ven, ese señor de la gorra, entró al lugar armado y comenzó a amenazar a las personas sin importar que ahí hubiera niños. Les quitó el dinero, los teléfonos, luego se metió ahí atrás de esa puerta que se ve, ahí estaba la caja con el dinero del establecimiento, echó toda una mochila y se fue. El asalto se dio, como vemos,
con varios niños ahí. Algunas de las personas asaltadas ya denunciaron los hechos. Pues veremos. Cholula, Puebla. Xóchitl Gálvez, quien busca ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México, denunció hoy al presidente López Obrador, lo hizo ante la Fiscalía General de la República, porque, según Xóchitl Gálvez, el presidente usó de manera ilícita información comercial, bancaria y fiscal de sus empresas. De gira en Ciudad Obregón, Xóchitl Gálvez dijo esto. Yo no tengo miedo de un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo, más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Pero esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Y segundo, hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto bancario. Pues a ver qué curso toma esa denuncia. Hoy, por cierto, el PAN también le pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que suspenda de manera inmediata la transmisión de las mañaneras del presidente López Obrador ante lo que el PAN considera reiterada violación de la Constitución por parte del presidente. Vamos a ver qué le responde el INE al PAN. Anoche, ya no nos dio tiempo de informarlo porque esto fue cerca de la medianoche, los consejeros del INE aprobaron los lineamientos para regular la actividad de los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Opositor. Destaca el tope de gasto asignado por aspirante, que es una cantidad muy fuerte, más de 34 millones de pesos. Se estableció también que pueden participar en los procesos internos los legisladores sin que tengan que dejar sus cargos, siempre y cuando garanticen la equidad de la contienda. También se estableció que ningún funcionario, sea el presidente, gobernadores, secretarios, va a poder hablar, manifestarse a favor o en contra de algún aspirante. Veremos si esto se respeta. Y en los recorridos de los aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum estuvo hoy en comunidades purépechas, en Michoacán, en Uruapan, se fue duro contra el ex presidente Calderón. Felipe Calderón, de esos michoacanos que no nos queremos acordar, ¿verdad? Vino aquí en Michoacán y declaró la guerra contra el narco. Y después sigue sacando en sus redes sociales cosas contra el presidente López Obrador. No tiene vergüenza. Al que puso de secretario de Seguridad está en la cárcel en Estados Unidos por ser narcotraficante. Pues ¿cuál guerra contra el narco? Marcelo Ebrard estuvo también en Michoacán, pero él en Morelia, y ahí dijo que será su partido el que les informe qué deben hacer para seguir los lineamientos que estableció el INE para los procesos de selección de candidatos. Insistió en que ni él ni su equipo han colocado anuncios espectaculares, volvió a hablar de la necesidad de debatir. En fin, y Adán Augusto López estuvo en la ciudad de Campeche, ahí fue recibido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Dijo que el pueblo de Campeche ha entregado la riqueza petrolera que ayudó a levantar a México y que el Tren Maya va a traer prosperidad a ese estado. Un día más. Y todavía les quedan 38 días a partir de mañana, mes y medio. Sí. Mes y medio. Sí, más o menos, ¿no? Sí, 38 días a partir de mañana, a partir de las 12. 31 de agosto. Bueno, más o menos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Ciro. Las lluvias también que provocaron el desbordamiento del canal Las Maravillas en Chalco, en el Estado de México, han dejado serias afectaciones, más de 200 casas dañadas y, aunque ayer comenzaron los trabajos de limpieza, volvió a llover y esto complicó aún más las cosas. Hoy todavía se ven los estragos, ahí los tenemos en pantalla, casas inundadas y fuertemente dañadas por las aguas negras y el lodo que arrastró el agua de lluvia. Hoy se vio presencia de militares en la zona para ayudar al personal de Protección Civil, en algunos casos apoyando a los afectados hasta con cubetas para sacar el agua de las casas. Protección Civil y la Comisión de Aguas del Estado de México han trabajado en este desasolve día y noche. Hoy llovió
Hoy llovió en prácticamente toda la Ciudad de México. Se reportaron algunos encharcamientos, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan. Por ejemplo, en los carriles centrales de Periférico a la altura de la avenida Toluca hubo caos vehicular. Otra vez. Otra vez. Como todos los años y como siempre. Y otro ejemplo en la colonia Jardines del Pedregal, Ciro. Los encharcamientos ahí alcanzaron hasta 40 centímetros de altura, como siempre. En otras cosas, el secretario general de la ONU fue enfático. En otras cosas, sí, no. Bueno, sí, hablando de cambios climáticos, fue enfático al advertir que las consecuencias por el cambio climático son irreversibles. The consequences are clear and they are tragic. Children swept away by monsoon rains, families running from the flames, workers collapsing in scorching heat. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Es el apocalipsis. Ya terminó el calentamiento global y entramos a la ebullición. La era de la ebullición ha llegado y es irreversible. Dicho por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. La Organización Meteorológica Mundial ha calculado que julio ha sido el mes más caluroso de la historia, por lo menos desde que se tiene registro. Una temperatura promedio mundial de 16.9, casi 17 grados. Esto está relacionado a estas olas de calor, según dijo la dependencia, de estas últimas semanas en Asia, Europa y América del Norte, incluyendo a México. Y el colectivo de organizaciones ambientalistas que denunciaron este derrame de crudo en la sonda de Campeche a principios de julio, le respondieron hoy a Pemex, que ayer aseguró que no se trató de un derrame de 400 kilómetros cuadrados, sino de indicencias de chapopoteras de la zona, de iridicencias, de chapopoteras en la zona, es decir, estos famosos destellos de colores. Los ambientalistas respondieron que estas chapopoteras mencionadas se encuentran a 20 kilómetros del punto de fuga, que lo dicho ayer por Pemex son solo datos fuera de contexto que han provocado confusión a la interpretación de toda esta situación y que Pemex no ha mostrado ninguna evidencia técnica de sus afirmaciones. Sin comentarios. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy le fue dictada una segunda orden de aprehensión a Jesús Hadid, el papá que amenazó presuntamente con un arma a una maestra de kinder en Cuautitlán Izcalli. Pero esta nueva orden no tiene nada que ver con la agresión a la maestra. Un juez le dictó prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa, por un hecho que fue registrado el 30 de junio durante un incidente vial, en el que también habría amenazado a una mujer con un arma. El domingo se define su situación jurídica y se verá si será o no vinculado a proceso. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Tronantes, durísimas las palabras del abogado de Emilio Lozoya. Hoy tuvimos oportunidad de hablar con él. Y es que hace unos días se cumplieron 3 años de que Emilio Lozoya llegó a México, extraditado de España, para enfrentar acusaciones por 2 casos, Odebrecht y agronitrogenados. Y en unos días se van a cumplir también 3 años de aquella denuncia que presentó Lozoya contra varios políticos, casi 20 políticos, a quienes los acusó básicamente de corrupción y de recibir sobornos. Se supone que Lozoya había alcanzado ya un acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador para pagar un dinero y poder seguir su proceso en libertad, pero Lozoya y sus abogados acusan traición del presidente de la República. Él se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República, renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente de la República, vino, denunció, aportó elementos y ahora se siente engañado, traicionado, decepcionado y ha decidido defenderse frente a estos embates del poder estatal. 3 años y sus meses pasaron ya desde la detención de Emilio Lozoya en España, de su reclusión en un penal de Málaga, donde habría sido persuadido por su padre de entregarse a la justicia mexicana.
de sus primeras intenciones para convertirse en testigo protegido. Pero a 3 años de su extradición a México, la apuesta del criterio de oportunidad y las 63 cuartillas de una denuncia en la que involucró a expresidentes, exsenadores y exsecretarios de Estado se han convertido en nada para él, en vacío de oportunidad, ausencia de acuerdo. Es muy difícil celebrar ya un acuerdo. Nosotros le hemos hablado con la familia como abogados y les hemos dicho que tenemos que prepararnos, como ya lo hemos hecho desde un inicio, para litigio, para presentar amparos, para desconocer a Pemex y desconocer a WIF como víctimas. En noviembre de 2021, Lozoya pisó la cárcel mexicana cuando un juez dictó un cambio de medida cautelar. No solo no avanzaba en su afán de libertad, sino que daba pasos para atrás. Ya adentro, en el reclusorio norte, el 18 de julio pasado se confirmó que el pacto estaba fracturado, cuando fue informado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como Pemex incrementaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto para lograr un acuerdo reparatorio. Ahora lo que piden es un 200% más, me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión, reclamó en ese momento Lozoya. Parece que la política le gana a la justicia. Estoy sentado aquí por una farsa. Me pregunto si el señor presidente está enterado, agregó frente al juez. Eso fue el martes. El viernes siguiente, el presidente dijo que era justa la cantidad. El daño causado al erario público fue mucho, remató. El gobierno de México ya no quiere que Emilio Lozoya hable. Y por eso se le impone un monto de 30 millones de dólares, que saben perfectamente que no puede, ya no digamos cumplir para garantizar, sino ni siquiera asumirlo por tratarse de un abuso de la autoridad. 3 años, y como se ven las cosas, más difícil no podría estar la situación para el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Hacemos una pausa, regresamos con David, y ante una nueva embestida, el presidente López Obrador vuelve a sacar el pecho por soldados y marinos. Vamos a ver por qué. Volvemos. ¿Por qué si Pemex está como está? Los inversionistas le están gustando los bonos de Pemex. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Por algo debe ser. Te voy a explicar. Yo, el padre del análisis superior, te voy a explicar. Pemex tiene más deuda que capital. Es la empresa petrolera que debe 110 mil millones de dólares. ¿Por qué ha resurgido el apetito? Ayer oíamos al director de Petróleos Mexicanos decir su versión de la vida, pero la realidad es mucho más sencilla. La Secretaría de Hacienda está trabajando en cómo ayudarle otra vez a Pemex. Hay quienes han dicho, es que va a haber un canje de deuda de Pemex por deuda de la Secretaría de Hacienda. No le van a entrar a eso porque sería aumentar la deuda y no tiene autorización del Congreso. La otra es que se ha dicho que el gobierno avale la deuda de Pemex. Tampoco se puede legalmente. Entonces, ¿qué van a hacer? Repetir el esquema de 19 y de 21. Es decir, que de los impuestos que tiene que pagar Pemex, no se los cobren. Eso les libera como 6 mil millones de dólares y eso es lo que van a hacer. Entonces, los que tienen los bonos dicen, van a tener para pagar los bonos. Pues viva Pemex, entonces. Pues dicen que hay que hacerla más fuerte, aunque los resultados no la acompañan, pero sí en el discurso. Tú eres de los que no quieres a Pemex, como dice el director, como dijo ayer. Yo sé amar, no sé querer. Y tienen el amor de Hacienda, Ciro. Bueno, si la Secretaría de Hacienda... ¿El amor de Hacienda o del jefe del secretario de Hacienda? Pues más bien. Más bien del jefe del secretario. Pero Hacienda está hablando ya directamente con todos, oigan, tranquilos. Vamos a renunciar a cobrarle impuestos. Como lo hicieron en 19, como lo hicieron en 21, lo harán en el 23. Todos los años impares. Ya, mucho Pemex. Remátala, David. Y el secretario de Hacienda anda muy optimista porque dice que, considerando las cifras al cierre del primer semestre, son
todos los semestres de crecimiento y lo más importante, que sí se va a cumplir la meta del gobierno de crecer al 3%. Yo creo que será un poquito menos. Veremos. Hacemos una pausa y al regresar, ante una nueva embestida de dudas y descalificaciones, el presidente López Obrador vuelve a sacar el pecho por el Ejército y la Marina. Volvemos con eso. La condena de los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa fue tronante ayer. Acusaron al Ejército y a la Marina de no entregar toda la información que tienen sobre aquellas horas trágicas de 2014 y al no hacerlo, dicen que la investigación no avanza. Pero hoy el comandante jefe de las Fuerzas Armadas sacó una vez más el pecho por los mandos del Ejército y la Marina. Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Palabra presidencial. Ayotzinapa, 9 años después. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.